Bueno, síndrome nefrótico abarca un grupo de patologías bastante interesantes, ¿no? Porque comenzamos a agrupar por grupos de patologías clave. Concepto. ¿Cuándo hablamos de síndrome nefrótico en el adulto? Cuando el paciente pierde más de 3,5 gramos de proteína en el día. Pregunta de examen eterna. Porque te preguntan, ¿y en niños? Cuando pierde más de 40 miligramos por metro cuadrado por hora. ¿Ya? Eso es muy importante. ¿Sí? El síndrome nefrótico es síndrome porque aparte de la proteinuria, que es el rasgo más importante, puede tener hipoalbuminemia, que es menos de 3 en adultos, ¿ok? En los niños, normalmente, esto de acá es un poquito menos de 2,5, menos de 2,5 gramos por decilitro en los niños. En los dos, adulto-niño, hay edema y dislipidemia. En la dislipidemia, sobre todo el aumento del colesterol, muy importante, y el LDL. En las preguntas de examen, muchas vienen aumento de triglicéridos, pues eso no es lo más conveniente. Es el colesterol lo que vemos como un aumento más identificado de esta patología. ¿Ya? Es muy importante. Cuando analizamos un poco, acuérdense tú que este dato es en 24 horas, ¿no? De repente, ahora que están viniendo muchas pruebas de exámenes de orina al azar, también lo puedes utilizar como la relación mayor o igual a 3,5 gramos entre gramos de proteína sobre creatinina en orina, ¿no? ¿Qué ocurre? Vamos a ver las causas más importantes que podríamos encontrar en ellos. Tenemos en los niños y en los adultos diferentes preguntas de examen. En los niños, la causa más frecuente es enfermedad de cambios mínimos. Prácticamente se lleva todo. En el caso de los adultos, vamos a encontrar enfermedad glomerular secundaria, que es lo más frecuente. ¿Cuándo marcaré enfermedad glomerular primaria? ¿Y primaria qué significa, chicos? Que el riñón se malogró porque de ahí originó el problema. Secundaria es que tienes otra enfermedad y esa enfermedad termina malogrando el riñón, por eso se llama secundaria. ¿Sí? Pero en nefrótico, en adulto, lo más frecuente es secundaria. ¿Ya? Entonces, miren, como es lo más frecuente, vamos a encontrar nosotros diferentes causas. Dentro de las diferentes causas, básicamente la diabetes es la causa más frecuente de síndrome nefrótico en el adulto en general. ¿Ok? Hay otras causas también, como ven aquí. La amiloidosis es más frecuente en los ancianos, pregunta de examen. Con respecto al cáncer, también se ha visto que el mieloma y los linfomas pueden asociarse a síndrome nefrótico. Con respecto a las drogas, algunos fármacos como los AINES, por ejemplo, o IECAS como el captopril, se han asociado a síndrome nefrótico. Y en el caso de infecciones, tenemos infecciones muy características. Por ejemplo, el VIH es típico de la glomerulonefritis focal y segmentaria. Es, por ejemplo, de ahí, ¿no? Es bien preguntado, ¿no? Bien preguntado Y en caso del hepatitis B y hepatitis C, también lo vamos a ver en algunas glomerulonefritis. Por ejemplo, en la membranosa y también en la membrano proliferativa. ¿Ya? Ya lo estaremos viendo también. Con respecto a las causas primarias, la causa más frecuente, y te lo pongo así porque esa es pregunta típica del MIR. El MIR tiende a diferenciar así entre razas, ¿no? Entonces, para nosotros, cuando hablen de síndrome nefrótico más frecuente del adulto de origen idiopático, la glomerulonefritis membranosa es la más frecuente de todas. ¿Ya? También quiero recordarte que la focal y segmentaria tiene una mayor predisposición en latinos, en pacientes obesos, en pacientes que tengan, por ejemplo, obstrucción de la vía urinaria. Esa es pregunta de examen, ¿no? Síndrome nefrótico del obeso, causa focal y segmentaria. A eso me refiero. ¿Ya? Entonces, ya sabemos cuáles son las tres causas que más van a preguntarnos.
En primarias, membranosa. En secundarias, que es la más frecuente del adulto, diabetes. Y en los niños, enfermedad de cambios mínimos como causa más frecuente. Una vez sabiendo las causas, entendamos un poco su fisiopatología. ¿De qué trata el síndrome nefrótico? Es una lesión que cualquiera de estas enfermedades causan una lesión en el glomérulo. Y lo que ocurre a nivel del glomérulo, como ustedes están observando aquí, es que prácticamente se altera esta permeabilidad que uno normalmente tiene varias barreras en la patita de los podocitos, se altera. Entonces hay un aumento de la permeabilidad en la membrana basal. Esto hace de que el paciente, como afecta la membrana basal, el paciente comienza con una albuminuria. Albuminuria. ¿Por qué la albúmina siempre la ponemos aquí? Porque la albúmina es una proteína que tiene carga negativa y es la proteína que con las justas pasa por aquí. Entonces, que tú, yuca, que pierdas eso, porque encima tiene carga negativa y todo eso está lleno de carga negativa. Entonces, nunca debería pasar. Para que tú pierdas, quiere decir que se perdió la filtración. ¿Se entiende? Entonces, la membrana basal se tiende a afectar, hay un aumento de la permeabilidad. Esto puede llegar a ser tanto inflamado en esa zona, aumento de la permeabilidad tan importante, que no solo la membrana basal se va a afectar, sino también se pueden afectar los podocitos. Cuando se afectan los podocitos, aquí todo es un desmadre. ¿Por qué? Porque comienza la proteinuria masiva. Cuando existe la proteinuria, que es el paso cardinal, ¿qué ocurre? Caen las proteínas en la sangre, porque estás perdiendo proteínas valiosas. Eso hace que el paciente tenga edema. Ya no hay presión oncótica, ya no hay nadie que jale agua, entonces va a haber hinchazón. El edema, nosotros vamos a ver que cuando la albúmina en la sangre es menos de 2,5, hay edema. Si hay menos de 2, el paciente podría estar teniendo ascitis y derrame pleural. Entonces, importa mucho. Doctor, incluso puede alterar el volumen plasmático efectivo. No, claro, o sea, la perfusión renal. ¿Por qué? Porque cuando va cayendo la pérdida de proteínas, va disminuyendo también la perfusión renal. Por ejemplo, se dice que cuando hay una pérdida mayor de 5 gramos al día, el paciente tiene una predisposición para un fracaso renal agudo. Ah, mira. Aparte, como hay una disminución de proteínas, porque el hígado se da cuenta, ¿no? Dice, oye, estoy perdiendo albúmina. Chale, oye. No, no puede ser. El hígado, al ver que está perdiendo la proteína más valiosa del ser humano, que dura 21 días en tu sangre, el hígado produce albúmina y la albúmina está 21 días dando vueltas. Si nosotros hemos creado albúmina y la albúmina que creamos y vendemos en frasquitos, cuando lo pasamos a la sangre, ¿cuántas horas dura? 21 horas. Y la que produce tu hígado, 21 días. Qué valioso, mire el hígado, cómo produce esa vaina. Entonces, el hígado dice, no, pucha, estoy perdiendo proteína. Y toda su desesperación, como está viendo pérdidas, prácticamente paraliza toda la producción de cosas valiosas y comienza a producir proteínas que puedan ser más baratas y reemplacen a la albúmina. Son las lipoproteínas. Entonces, como produce ahora lipoproteínas, hay una hiperlipidemia por aumento de lipoproteínas. El hígado dice, no, chamare, yo voy a reemplazar ese producto caro que se está perdiendo por este barato, ¿no? Y comienza a producir un producto barato, pues, lipoproteínas, y se eleva la lipoproteína. El tema es que descuidó todo lo importante. Y por eso, ¿qué cosa ocurre? Hay una disminución de ¿qué? De toda la línea inmunológica, disminución de inmunoglobulinas. Esto quiere decir que hay una predisposición a infección por encapsulados, como el neumococo. Disminución producción del complemento, más infecciones. ¿Se dan cuenta? Antitrombina 3, que es el anticoagulante natural, por eso que hay más trombosis. El hígado prácticamente ha descuidado todo. Entonces vas a ver que los pacientes nefróticos hacen más trombosis, más infección, porque justamente, y hay más lipoproteína, por eso es que hay elevación hay dislipidemia acá. Entonces ya estás entendiendo toda la marmaja, ¿no? Y todo por un aumento de la permeabilidad. Entonces esto es un dato muy importante. Ahora mira, en la clínica, ¿cómo lo vamos a recordar?
con nefrótico. N de anasarca. La anasarca se va a dar cuando la albúmina prácticamente baja, ¿no? De menos de 1,5 gramos en sangre hay anasarca. Imagínate, oye. Embolismo. Ya tú sabes por qué. Más trombosis, ¿no? Va a haber mayor infección en estos pacientes por encapsulados. Fracaso renal agudo. Cuando hay una pérdida de albúmina mayor de ¿cuánto? 5 gramos por día. El colesterol va a estar en las nubes. Pueden haber tubulopatías. El famoso síndrome de Fanconi, que ya lo veremos en tubulopatías, el síndrome de Fanconi, donde hay una pérdida importante de todo el túbulo contorneo proximal, glucosuria, aminosiduria, fosfaturia, bicarbonaturia, todos los que terminen en turia, así que te imagines. Los iones, ¿qué pasa con los iones? Pues yo siempre le digo a los alumnos, si ustedes no manejan un buen síndrome nefrótico, se pueden ir a la cana. ¿Por qué? Porque va a bajar el calcio y el sodio. A nivel cutánea, las famosas líneas de Muerque, ¿no? Que en las uñas se ven como unas líneas blancas, así, líneas de Muerque, ¿no? Pueden encontrarlo. Y a nivel de la oncosis, lógicamente, pues un edema que se va dando a todo nivel. Mira la cara, este es lo típico del renal. Todo paciente que pierde proteínas tiene esto, párpados hinchados y edema blando. Edema blando, a diferencia del cardíaco, que es un edema duro, duro. Doctor, ¿hay que hacer biopsia? No. ¿En los niños? No. No. En los adultos, si es primario, tu sospecha, sí. Si es secundario, no. ¿Se entiende, no? Si es diabético, la sospecha, ¿por qué le hace biopsia? Pues es que es por la diabetes. Entonces ya saben, esto no hay pierde, chicos. Edema, hipoluminemia, proteinuria, hiperlipidemia. En adultos esto es clave. En nefrótico, ¿ya? En nefrótico, eso es, acuérdense, por favor. Y ya saben que en niños lo que más van a ver es cambios mínimos y las preguntas avanzan, avanzan, avanzan. Entonces, en cambio, en el nefrítico, que es todo este grupo, ya lo miraremos. Acá vas a ver que hay una triada que domina, pero acá en el nefrótico tiene que quedar bien marcado. ¿Ok? Entonces, en el tratamiento, ¿qué tenemos que recordar? Niños, te van a preguntar así, etiología de síndrome nefrótico en niños, cambios mínimos. Buena. ¿Qué vamos a encontrar en la inmunofluorescencia directa? Ah, mira. Bueno, primero vamos a entender que no ves nada. Si tú ves microscopía óptica y microscopía electrónica, prácticamente normal, ¿no? En la óptica, perdón. Y en la electrónica, fusión de pedicelos. Fusión de pedicelos. El tratamiento es corticoide, 75% responde, 25% va a llegar a ciclofosfamida. Entonces las preguntas fáciles van aquí. Ahora, el corticoide. Esta es pregunta de NAM. A mí me sorprendió cuando vino esa pregunta en el ENAM. Dije, wow. Después volvieron a lo mismo. Pero ese año, al menos esta pregunta interesante, mira. Si un chibolo recibe corticoide, puede pasar por dos etapas. Se puede remitir o puede recaer. Dos conceptos. Remisión completa, cuando el pata prácticamente hace eliminación menos de 300 miligramos. Muy importante. O sea, quiere decir, puede tener microalbuminuria, ¿sí? Pero la albúmina en sangre es más de 3. Una remisión parcial es que todavía tiene una pérdida, una macroalbuminuria, pero la albúmina en sangre es más de 3. O sea, estamos reforzando, lo primero que se refuerza con esta conclusión es que para remitir, ¿qué estamos viendo? Que la sangre está bien, ¿no? Y hay una pérdida menor, ¿no? Como un corte. La recaída, en la recaída da miedo. ¿Por qué? Porque estamos viendo que el paciente nuevamente supera los 3 gramos. Entonces, pucha, ha recaído, ¿no? Y acá vienen las preguntas de examen. Recaída frecuente cuando hay 2 recaídas en menos de 6 meses. Y esta es la pregunta de examen. ¿Qué es corticoresistencia? Cuando hay una ausencia de respuesta en 4 meses. La gente responde hasta 12 semanas. Todos, casi. Pucha, pues en 4 ya no hay fiebre, ya es de resistencia. Sí o sí. Corticodependencia, que hay una recaída cuando hay una disminución del corticoide. ¿Han preguntado estos conceptos?
Han preguntado qué cosa es córtico-resistencia, qué cosa es córtico-dependencia. Entonces acuérdense, ¿qué es recaída? Para que vuelva la proteinuria en una remisión completa o remisión parcial, cualquiera de estas. ¿Ok? Ahora, de ahí nace recaída frecuente, córtico-resistencia y córtico-dependencia. Interesante. En el adulto, preguntas. Nefropatía diabética nos preguntan, le vamos a dedicar un capítulo a eso. Generalmente cuando pasan más, yo diría más de 10 años, si no estás controlado, pero normalmente más de 20 para llegar a enfermedad renal crónica terminal. Más de 20 en no controlados. Eso sería en realidad, más de 20 en general, no más de 10, más de 20, ¿ya? Sino que, tú sabes que estoy hablando de diálisis yo, pues, ¿no? Más de 10 ya alguno tiene su chan, ¿no? Su golpecito en el riñón. A nivel de la nefropatía diabética, ya saben ustedes que hay una mayor expresión del mesangio, hay aumento de la membrana basal y hay glomeruloesclerosis, de dos tipos. La patognomónica, que es la glomeruloesclerosis nodular, y la glomeruloesclerosis difusa, que es la más frecuente forma de presentación. Pregunta de examen, la difusa es la más frecuente forma de presentación y la nodular es la más patognomónica en diabetes. Pregunta de examen. Tratamiento. Lo único que le puedes dar a una nefropatía diabética es control con ARA2 para mejorar la proteinuria. Solamente control de la glucosa y control de la presión arterial. Se acabó. Si tenemos un paciente adulto que hace síndrome nefrótico, acuérdate, hispano, focal y segmentaria. ¿En quiénes voy a pensar en focal y segmentaria? Siempre piensa mal. Obesidad, VIH, hepatitis B, podrías encontrarlo. Esos son los más importantes. ¿Qué le damos? A esto sí, bien resistente a corticoides son. Por eso que entran con corticoide, con ciclofosfamida, eso es muy importante. En adultos, síndrome nefrótico de origen membranoso, causa primaria. Causas, infecciones. Hepatitis B, hepatitis C, los tumores, hasta infecciones por malaria se pueden asociar. Fármacos de control de la presión arterial y también igual acá. Pueden terminar en corticoides, ciclofosfamida. Lógicamente terminan en una enfermedad renal crónica con diálisis si no se sigue el tratamiento, ¿no? Ancianos, siempre preguntan, nefropatía amiloide. Típico, la amiloidosis primaria, típico de las neoplasias malignas, ¿no? Y la amiloidosis secundaria de orígenes más de tipo infeccioso. Tinción de rojo Congo en el diagnóstico, tratamiento de la amiloidosis en los ancianos, melfalán, que pueden dar con corticoides. ¿Ya? Es muy importante. Biopsia, ya dijimos que en los niños no, y en los adultos sí, siempre y cuando queramos saber la causa. Pero si ya sabes la causa probable, no la biopsias. ¿Correcto? Tratamiento en general del síndrome nefrótico. Preguntas de examen. Preguntas de síndrome nefrótico con edema. ¿Qué hacen en el edema? Sodio. Busca que el sodio menos de 2. Ponga acá. Corrige. Menos de 2. Menos de 2 gramos por día. Líquidos, menos de 1.5 litros por día, correcto. Diuréticos, el primero que se usa es la furosemida, el segundo que se usa es la tiazida y la albúmina cuando es un edema refractario. Con respecto a las proteínas, la proteinuria, primer fármaco de elección, ARA2. Segundo, dieta, mantén 1 gramo por kilo por día. Pregunta de examen. Si hay dislipidemia, atorvastatina. Anticoagulación con enoxaparina. La anticoagulación, comienzas la anticoagulación cuando el albúmina es menos de 2.5. Cuando llegas a 3, ya lo paras, lo cortas. Es tu criterio de control de la anticoagulación, ¿se entiende, no? Entonces, cuando tiene menos de 2.5, tú dices, pucha, el hígado no está produciendo tampoco antitrombina 3. Le meto. Llegas a 3 en albúmina en sangre, suspende la anticoagulación. Ya está protegido el paciente. Para manejos infecciosos, vacunas, neumocócica y contra la influenza. Ya sabes tú que siempre contra los encapsulados es lo que más se va a tocar. ¿Ya? Es muy importante.